Continuamos con la discusión de este texto, de una reforma tan importante, donde dichosamente prevaleció la vocación de diálogo y de negociación. Y eso nos ha permitido tener un texto consensuado que permite avanzar con una reforma tan importante. En otros temas, pues no ha prevalecido esa vocación de diálogo, ¿verdad? Si usted está en medio de una negociación, intercambiando propuestas, generando la confianza, y usted hace una intervención pegándole 4 gritos a la contraparte con la que quiere negociar, de la conclusión es que lo que quieren es que no haya negociación, ¿verdad? Lo que quieren es entrar a la confrontación y romper, digamos, la mesa de negociación. Ese es un poco, y uno sabe, cuando ha estado en muchas negociaciones, sabe, cuando hay voluntad de diálogo, te sentás, preguntás si hay algo que te genera desconfianza, mira, ¿qué está pasando? ¿Necesitas más tiempo? Buscamos aquí cómo mantener el diálogo. Si uno lo que quiere es que no haya negociación, de lo que hace es efectivamente golpear la mesa y pegarle 4 gritos a la contraparte, porque entonces así se va a romper, entre humanos normales, se va a romper la negociación, ¿verdad? Yo veo que un poco esa es la línea que trajo hoy el jefe de fracción del partido oficialista. Se respeta, pero lo lamentamos igualmente, ¿verdad? El estilo de negociación de Don Nogui me recuerda aquellas caricaturas que yo veía de pequeño, no sé si ustedes la vieron alguna, donde había un cavernícola buscando esposa. ¿Recuerdan ustedes cómo buscaba esposa el cavernícola en la caricatura? Es un poco la forma de negociar, ¿verdad? Obviamente no se puede así, ¿verdad? Así no se puede negociar, pero bueno, ese es el estilo, se respeta, tendrá sus motivos. Dichosamente, en esta reforma constitucional prevaleció otro estilo distinto, y por eso logramos llegar a un texto que me parece que cumple las distintas preocupaciones que existían, ¿no? Se logra establecer una excepción en cuanto al derecho de abstenerse a declarar contra familiares, para el caso en que se esté investigando delitos sexuales en los que la persona ofendida sea menor de edad. Y esto permite realmente, tiene una serie de ventajas, tal vez la más importante es que permite combatir la impunidad. O sea, no es que automáticamente se va a lograr hacer justicia en todos los casos, pero permite combatir la impunidad porque obliga a declarar a personas que pueden haber sido testigos de los hechos. Y esto fortalece la protección integral de las personas menores de edad, que muchas veces no pueden ni siquiera expresar lo que les pasó, si son niños o niñas muy pequeñas, o igualmente no tienen quien las proteja, y muchas veces esto ocurre en el núcleo familiar, en espacios donde lamentablemente el Estado, el resto de la sociedad no puede presenciar lo que está ocurriendo. Entonces, es un cambio que fortalece la protección integral de las personas menores de edad, podría promover, si se hace bien, una intervención oportuna del sistema de justicia, puede contribuir a reducir la impunidad en delitos cometidos a lo interno del grupo familiar contra personas menores de edad. En el caso de las personas víctimas que decidan declarar y con el debido acompañamiento técnico, tiene que haber apoyo familiar, institucional, se podrían establecer responsabilidades y consecuencias. Esto sin duda facilita la investigación cuando esos testigos son la principal y única fuente directa de información. Ahora bien, era muy importante la discusión previa que tuvimos porque era necesario clarificar que aquí no se busca reducir o eliminar un derecho, una garantía procesal, un derecho fundamental, dicen algunos, que existe hoy en nuestra Constitución política. Lo que se busca es armonizar la legislación, la norma constitucional, para hacerla conforme
consistente, concordante con otros derechos constitucionales que hoy no están adecuadamente protegidos. Es decir, el enfoque que queremos plantear aquí y que nos gustaría que la justicia constitucional analice también, es que hoy hay una obligación constitucional de proteger a las personas menores de edad de todo tipo de violencia, que además ha sido reforzada por convenios internacionales que tienen el mismo nivel y el mismo rango que la Constitución política, como la Convención de Derechos del Niño y de la Niña, que en su artículo 2 establece la obligación de valorar el interés superior de la persona menor de edad en toda política pública, en toda decisión, en toda ley, o que en su artículo 19 expresamente establece la obligación del Estado de adoptar medidas eficaces para proteger a las personas menores contra toda forma de violencia. Esas normas convencionales que Costa Rica asumió el compromiso, la obligación de respetar, no se están respetando y cumpliendo con el sistema actual, porque el sistema actual favorece la impunidad al permitir de forma absoluta que personas del núcleo familiar que presenciaron estos actos vergonzosos, oprobiosos de violencia contra los menores, se acojan a la excepción de abstenerse a la prerrogativa de abstenerse de declarar. Entonces, lo que hace esta reforma en realidad es equilibrar las cosas para que se mantenga en lo posible la garantía procesal de abstenerse de declarar, pero incluyendo una excepción que es necesaria para que no esté vaciado de contenido esa obligación de proteger a las personas menores y ese derecho que tienen las niñas y los niños a ser protegidas efectivamente contra toda forma de violencia. Así es como interpretamos esta reforma y por eso somos optimistas en cuanto a que va a ser conforme con el derecho de la Constitución si se hace un análisis integral. Aquí no hay retrocesos, aquí lo que hay es una integración de las normas, de los derechos, para darle el realce que merece a un derecho que debería ser lo más importante, proteger los derechos de la niñez. Bueno, el texto me parece que queda claro en ese sentido. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo en un proceso penal. Algunas recomendaciones planteaban que era necesario precisar eso. Y podrá abstenerse de declarar en los casos en que sea investigado su cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente o pariente colateral, hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad, con excepción de los delitos sexuales en los que la persona ofendida sea menor de edad. Y después se agrega un segundo párrafo que nos parece también muy importante, y es la obligación del Estado. El Estado deberá garantizar a las personas menores de edad, víctimas de delitos sexuales, un acompañamiento y abordaje institucional integral durante el proceso penal en el que sean parte. Este segundo párrafo reconoce que cuando las víctimas son personas menores de edad, debe haber un abordaje integral y hay una obligación del Estado de dar acompañamiento, de dar apoyo, y esto salió en los distintos criterios que recibimos. Los distintos criterios que recibimos advertían que en estos casos, cuando las víctimas son menores de edad, hay una serie de situaciones que es necesario tomar en cuenta. Por ejemplo, el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial advirtió que es necesario garantizar apoyo familiar para las víctimas y que ese apoyo es muy importante. Hay que tomar en cuenta que muchas veces esas víctimas tienen una dependencia de la persona imputada. Es decir, la persona imputada muchas veces es el sustento económico del hogar, o hay una dependencia afectiva. Entonces, eso es complejo. No es nada más decir, bueno, ahora sí vamos a poder juzgar esos casos. Tiene que haber un acompañamiento. Hay que tomar en cuenta que hay un vínculo de la víctima con la persona imputada. Un vínculo que obviamente va a generar situaciones donde se puede producir una culpabilización de la víctima, una manipulación, un amedrentamiento. Por eso debe abordarse integralmente. Tiene que tomarse en cuenta la afectación emocional ante los hechos y la reacción del entorno de las personas afectadas, menores de edad. Debe tomarse en cuenta que en ocasiones
La persona menor de edad debe regresar al grupo familiar luego del proceso, independientemente de que la persona imputada quede en libertad o sea efectivamente condenada. Entonces son situaciones que hay que prever con un acompañamiento. No es nada más decir, vaya, declare, ahora tiene que darse ese acompañamiento. Entonces, vean ustedes que son situaciones que deben abordarse en toda su complejidad. Y por eso es muy importante incluir esa obligación del Estado de dar ese abordaje. De hecho, hay un tema que advirtieron algunos juristas que todavía es alguna fuente de preocupación para nosotros y creemos que hay que plantearlo aquí para ver si es más bien con reformas posteriores a la legislación que se puede aclarar. Y es el tema de cuando las personas testigas son menores de edad. Vean que aquí estamos haciendo este cambio para proteger a las personas menores de edad. Esa es la finalidad de esta reforma constitucional. Bueno, ¿qué pasa cuando esos testigos que ahora van a tener que declarar son personas menores de edad que presenciaron los hechos contra un hermanito, una hermanita, o que son directamente las víctimas? Evidentemente, creemos que esta reforma constitucional no se puede interpretar en contra de su espíritu, su finalidad. Si la finalidad es proteger a esos menores, no los vamos a dejar totalmente desprotegidos. Esto fue advertido por algunos juristas en cuanto a posibles efectos psicosociológicos no previstos de este cambio, ¿verdad? El riesgo de revictimización o de afectación a personas menores de edad que han sido víctimas, si la reforma se interpreta como que se les van a atribuir consecuencias legales a ellas, o la pretensión de obligarlas también a ellas a declarar, ¿verdad? De hecho, es un tema que requiere cuidado, porque ustedes saben, el delito de falso testimonio, tipificado en el artículo 323 del Código Penal, contempla el supuesto no solo de declarar falsamente, o sea, declarar afirmando hechos falsos, también contempla la posibilidad de omisión, es decir, de no, de omitir decir la verdad, omitir decir hechos que se conocen. Obviamente cuando una persona está sujeta a la garantía del artículo 36 de la Constitución Política, no le aplica el delito de falso testimonio, ¿verdad? Porque puede válidamente abstenerse a declarar en un proceso penal. Pero si esa persona va a ser llamada a declarar y decide mentir o decide deliberadamente omitir hechos que conoce, podría eventualmente ser sujeta a una acusación por falso testimonio. Y esto creo que es claro, eso lo tenemos claro desde el momento en que aprobamos esta reforma constitucional. Pero hay que tomar en cuenta qué pasa cuando es la propia persona menor de edad la que es llamada como testigo. En mi opinión, bueno, y veo que ahora nos dirá el diputado Villalobos Umaña si coincide o no coincide, en mi opinión, en esos casos no puede aplicar una consecuencia negativa que no es lo que deseamos aquí contra las personas menores de edad, ¿verdad? Yo creo que así lo entendemos. Yo no sé si aprobada esta reforma habrá que hacer esa precisión, expresamente reformar la legislación, reformar ese artículo del Código Penal para dejar esto claro, pero sí nos preocupa, digamos, o lo queremos dejar aquí planteado, que esta reforma no se puede entender en perjuicio de las personas menores de edad que han sido víctimas de un delito tan grave como los delitos sexuales, en el sentido de que se les va a pretender obligar a declarar contra su voluntad, incluyendo todos los riesgos que eso trae de revictimización de las personas menores de edad. Tiene que darse un abordaje distinto, un abordaje integral, un abordaje que tome en cuenta la madurez emocional, psicológica, el trauma sufrido y todas las condiciones sociales, familiares de esa persona menor de edad. Así lo entendemos, pero yo hago esta intervención dejándolo aquí claro, porque después precisamente, cuando no están claras las cosas, es que surgen esas distintas interpretaciones. Obviamente lo que queremos es proteger a las y los menores, y eso implica
que la reforma no puede ser usada en su perjuicio, no puede ser usada en contra de las personas menores de edad. Al menos esa es la recomendación que hemos recibido de pues, diversas personas, que es necesario clarificar o explicar ese punto. En todo caso, esta reforma constitucional es un avance para proteger los derechos de la niñez, para garantizar esa protección integral, para evitar que una garantía procesal legítima sea utilizada para promover la impunidad y el abuso. Es una decisión valiente de este Congreso que decide dar el paso, decide arriesgarse a modificar una norma constitucional que durante mucho tiempo no fue tocada, no fue modificada, para atender una preocupación legítima y necesaria de proteger a nuestra niñez frente a la violencia. Y también es un ejemplo de que en esta asamblea, dialogando y respetándonos, podemos construir acuerdos sobre los temas más complejos. Pocos temas pueden ser más complejos que este que estamos tratando aquí, por todas las aristas, por todas las implicaciones que tiene, por los distintos criterios recibidos. Y sin embargo, logramos construir ese acuerdo en un tiempo bastante rápido, creo yo. Y esa es una señal clara de cuál es la ruta que tenemos que seguir aquí. Y es una ruta de diálogo, de negociación, donde se pongan las propuestas sobre la mesa, se intercambian posiciones, todo en el marco del respeto. Y bueno, nuestra fracción va a votar esta reforma constitucional. La vamos a votar haciendo todas estas aclaraciones, todas estas precisiones, para que se entienda correctamente, y estamos convencidos de que con esta fundamentación va a ser una reforma que va a prosperar, que va a avanzar y que puede tener efectivamente también un trámite exitoso cuando sea objeto de revisión en la jurisdicción constitucional. Ustedes saben que toda reforma constitucional tiene consulta preceptiva, obligatoria a la Sala Constitucional, donde se revisa el procedimiento legislativo, el procedimiento seguido y también el fondo, pues en lo pertinente. Y en este caso, creemos que hay suficiente fundamentación para que esta reforma supere ese trámite, esa revisión que es tan importante de la jurisdicción constitucional. Vamos a darle el voto afirmativo y queremos enviar un mensaje claro a la niñez costarricense y a todas las personas, a las familias. También un mensaje claro a quienes se han escondido en el manto de la impunidad, a quienes han pervertido las garantías judiciales para abusar impunemente de la niñez, cometiendo actos atroces, vergonzosos. Aquí vamos a tomar las medidas para protegerles a los niños y las niñas, a las familias, y vamos a tomar las acciones necesarias para que quienes se escudan en la impunidad para cometer abusos sexuales contra menores de edad cumplan su responsabilidad y tengan que rendir cuentas ante la justicia y no puedan seguirse escudando en las garantías judiciales para cometer esos abusos. Es un mensaje claro, es un mensaje contundente, es un mensaje multipartidista, es un mensaje de consenso claro que queremos enviar hoy a la sociedad costarricense en cuanto a este avance y a otros avances que esperamos poder lograr dialogando también en esta Asamblea Legislativa. Gracias, señora Presidenta. Me reservo el tiempo por si hay que aclarar algún otro aspecto sobre los temas que hemos planteado el día de hoy. Gracias. 35 segundos reservados, por favor, anotarlos. En el uso de la palabra...